Panadería, pastelería y charcutería Galipán. Paverías maternas en el Centro Comercial Llano Mall, planta alta. Fundo Tronador, dedicado a la agricultura, ganadería y campamentos. Examor, Galería de Arte y Antigüedades. Bienvenidos todos amigos a tu canal Portuguesa Televisión y tu programa Por tu Arte Viviente. Seguimos en la onda del estudio de los lineamientos artísticos que nos diera nuestro maestro, el instructor Natales Posteraro, en la tercera masterclass que se dio precisamente acá en las instalaciones del canal, donde tuvimos una jornada completa de sábado y domingo tratando el tema de lineamientos artísticos. En la entrega anterior, pues se hizo más que todo un trabajo práctico. Quédate porque vamos a entrar al trabajo o a la información teórica que se hizo con recurso audiovisual. Ya continuamos. Hemos hablado del impacto visual, que es el tema de hoy. No hemos hablado solamente del punto, la línea, la forma, ¿cierto? Entonces, el impacto visual: color, textura, carácter, madurez, tamaño y receptividad. El impacto visual puede ser a través del color. Toda la Araguaney, esta zona de Araguaney, ocurre exactamente lo mismo que el impacto visual por el color. Si ustedes agarran un samán de la zona, cualquiera, y lo ven como estructura, le pasa por encima a cualquiera de Araguaney. Sin embargo, en Venezuela, de 27 millones de personas, todos saben cómo es el Araguaney. Y no todos aprecian la estructura y la belleza de un samán, de una ceiba. Porque el impacto visual del color es bestial. Entonces, el impacto visual, todos conocen el Araguaney en Venezuela, no todos aprecian la belleza del samán, de la ceiba y de otros árboles que son realmente bestiales. Tenemos la textura. Pueden haber árboles con mucha textura, árboles con poca textura, árboles con maderas vivas y maderas muertas, árboles con maderas muertas mal talladas que no generan textura, árboles con cortezas muy sutiles y árboles con cortezas muy dramáticas con alta textura. Entonces tenemos que utilizar la textura como punto de enganche. Si mi árbol no tiene color, que tenga algo más. Tiene color y tiene textura. Perfecto. Pero mi árbol por la especie no tiene corteza. Bueno, perfecto, utiliza el color con el contraste y utiliza la textura lisa, resalta la textura lisa del árbol. La falta de textura rugosa no es una deficiencia, puede ser una bendición del diseño. Entonces, nada, lo que tenemos es que evaluar la especie y ver qué parte de qué potencial explotar. Entonces es absurdo que yo quiera explotar una madera muerta en un ficus que yo sé que se va a podrir. Entonces la culpa no es del ficus que no hace madera muerta, la culpa es mía que escogí la especie no apropiada. Luego de hablar del color y la textura, que son dos impactos visuales que son extremos, dígame, estos los juníperos que tienen maderas vivas y madera muerta, que la madera muerta las pintan de blanco y cepillan la corteza viva y se ve ese rojo, ese blanco y ese verde, esos contrastes maravillosos que nos regalan los juníperos. Y la madera aparte está tallada, toman las venas de la madera y desgarran y genera una textura. Entonces es la suma de ambos. El secreto es
empezar a ir agregando elementos de diseño dentro de nuestra composición para ir enriqueciéndola. Entonces, si yo hago una madera muerta, no me la hagan como si fuera una mesa de ajedrez. No, pero es que fíjate, tiene cuadritos y no son claros y no son oscuros. Sí, pero no hay ritmo, está lisa, está brillante, no hay carácter, no hay vejez, no hay algo importante que vamos a nombrar ahorita, es el wabi-sabi. El wabi-sabi es como la belleza y la imperfección, es como los colores tierra, es como el paso del tiempo en las páginas, que denota que ahí el objeto tuvo un periodo de vida largo donde fue extremadamente funcional y aunque no tenga el brillo de sus inicios, tiene la belleza del tiempo. El carácter de un árbol es algo que nosotros debemos conseguir. El otro problema grave que tenemos en el bonsai es, aparte de que compramos estos materiales de vivero, que nos venden como bonsai, es que nosotros nos conformamos con tener en nuestra casa durante años árboles sin carácter. ¿Okay? Y nuestros árboles deben hablar. Cuando tú presentas un bonsai, tú debes explicarle al espectador, ¿okay?, qué se hizo, cómo se hizo, que tiene 40 años o tiene 70 años. Y tú ves el árbol y dices, pero el del vivero que tiene 8 meses se ve igualito. Lo único que tiene es tiempo, pero no tiene carácter. ¿Cuántos años tiene mi bonsai? 40 años. Y yo lo llevo a la exposición y llega uno y me saca un bonsai de 7 años y me gana. Y yo me molesto porque mi bonsai era más viejo. Sí, pero no había carácter, no había madurez, no hay impacto visual. Lo único que tiene es tiempo. Bueno, ya vieron al maestro todas las información nutritiva para nuestro conocimiento. Quédate que ya regresamos. Seguimos en la onda del estudio de los lineamientos artísticos que nos diera nuestro maestro, el instructor Natales Posteraro, en la tercera masterclass que se dio precisamente acá en las instalaciones del canal, donde tuvimos una jornada completa de sábado y domingo tratando el tema de lineamientos artísticos. Nosotros sembramos nuestros árboles en el cuarto posterior, a la derecha o a la izquierda, dependiendo de donde esté nuestra rama de fuerza. ¿Ok? Quiere decir que vamos a sembrarlo en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto o en este punto. Dependiendo de nuestra rama de fuerza, si es más acá, es más acá. Pero nunca aquí. Nunca aquí y nunca en los cuartos anteriores, porque nosotros, sembrando en los cuartos posteriores, generamos un espacio cóncavo que va desde el borde del vaso hasta el pie del árbol, donde nos va a dar una tercera dimensión y nos va a cerrar la composición, y generamos un cóncavo femenino, receptivo. En todos los libros lo dice,
Nunca una raíz que ataque hacia el frente. Siempre raíces que abran, ¿okay?, un campo visual al espectador para que comience un recorrido. Nunca así. Nunca una rama que te ataque de frente. Los árboles tienen ramas frontales, pero no son así. La rama frontal tiene que tener... Que no pinche el ojo. Que no pinche. Es un tema de receptividad. Entonces a nosotros nos mostraron cómo se siembra. Nos dijeron que tenemos que tener la reverencia, pero no nos explicaron el porqué en diseño. No nos dijeron que hay un porqué en los lineamientos artísticos por el cual el árbol debe hacer una reverencia. La primera rama o rama de fuerza debe cerrar la composición, la contrafuerza debe cerrar la composición y el ápice se acuesta. Y el vaso debe estar en mayor distancia en el frente hacia el espectador. Es por receptividad. Vamos a poner que esto tiene 25 centímetros de este punto a este punto. La mitad es 12,5, ¿cierto? Okay. Si yo siembro aquí, a 15, el espacio que hay aquí, de aquí a aquí es de 10, y el espacio que hay de aquí a aquí es de 15, ¿cierto? Okay. La distancia que hay, ustedes como espectadores, de aquí, que es el centro de la mesa, aquí, ¿ok?, es de 12,5 centímetros, ¿ok?, suponiendo. Y hacia la espalda 12,5. Si yo me coloco aquí, a 15,10, el recorrido visual del espectador es mayor, y esto me ayuda a que se genere y que sea receptivo. Y si nosotros en el recorrido de la línea del tronco cerramos nuestra primera rama hacia el espectador y la rama de contrafuerza la cerramos al espectador y cerramos el ápice, generamos un receptivo que invita al espectador a quedarse enganchado después de haber tenido un impacto visual. No importa si es por el tamaño, si es por el color o si es por la textura. Y en el recorrido que yo voy acercándome, empiezo a analizar la imagen, tengo carácter y madurez. Y a su vez él es cóncavo. Ganamos la partida. La base del ápice, ¿ok?, debe acompañar a la rama de fuerza. ¿Ok? Me explico. Fíjense qué malas son mis líneas. ¿Ok? Entonces, yo voy a construir un árbol. Mi árbol tiene un nevarí de este tamaño. ¿Ok? Esta rama es extremadamente gruesa. ¿Cierto? Ustedes con un material de esto harían un bonsai. ¿Por qué? Porque esta rama es de condición inversa, porque aquí arriba hay un desastre. Okay. Esto es lo que yo consigo cada vez que voy a algún sitio a trabajar un árbol, es un llamador. Porque fue mal cortada. El corte fue hecho aquí arriba. Y dejaron una rama que traía de la naturaleza que era tan importante como el tronco. ¿Okay? Entonces, si yo voy a la naturaleza y yo me voy a traer un buen pie y no tiene una rama extraordinaria, corto aquí. Él va a generar una división. Él va a generar una división. Esta división la podemos conseguir. En internet 1 millón de recreadas, 1 millón de veces. Entonces él va a hacer esto. Después vamos a cortar aquí y va a hacer esto. Y vamos a cortar aquí y va a hacer esto. Y vamos a cortar aquí y va a hacer esto. Y vamos a cortar aquí y va a hacer esto. Y vamos a cortar aquí y va a hacer esto. Y vamos a cortar aquí y va a hacer esto. Y vamos a cortar aquí y va a hacer esto. Y va a hacer esto. Entonces, suponiendo que ya hay conicidad, yo
haciendo solo las líneas. ¿Ok? Este engordó, este engordó, este engordó, y en cada corte hay conicidad. Esta es la rama que va a marcar la dirección de mi árbol. ¿Cierto? Marcar la línea que va hacia allá a través de la tensión. ¿Ok? Que ya lo vamos a hablar. Por eso que dije que el tema me lo adelantaron, pero lo voy a tocar de una vez. Entonces, si esta rama trae la fuerza hacia acá, ¿ok? Y ya esta rama terminé y cerré. Y esta rama que nació aquí terminó y cerró. Y mi ápice está aquí. ¿Ok? Ponerme un poquito más hacia acá. Y mi ápice volvió aquí y ya cerró. Este que está aquí, que ya cerró, debe estar acompañado con alguien que fue el que lo nombró. Ajá. Esta que está aquí es la base de mi ápice. Esta es mi rama que lleva la fuerza, la lleva hacia acá. Entonces, esta que es la rama de fuerza de la composición debe ir acompañada con la primera rama o rama base del ápice, que es esta. Entonces, ¿hacia dónde voy a sembrar yo mi árbol? En el cuarto trasero posterior. ¿De qué lado? Del lado contrario de donde va mi rama de fuerza. Entonces, mi árbol va a ir sembrado en un vaso como le dije, yo no sé dibujar. Así. Porque mi rama de fuerza, que marca la dirección de mi composición, ve hacia allá. Si esto mismo que yo acabo de diagramar aquí ve hacia aquel lado, simplemente imagínense que esta es la línea central. Entonces este es el cuarto. Que mi rama corre para acá, yo corro para acá. Es un tema de balance. Y comenzamos a caminar y a entender algo que vamos a hablar de último, que son los pesos visuales. Pero nadie se dio la tarea de explicarnos o decirnos por qué debemos sembrar en los cuartos. Es por un tema de receptividad. Y el ápice, haciendo la referencia, es receptividad. Y el vaso, y este corre y tranca la composición. Receptividad por receptividad. ¿Y cuántas ramas hay en el camino? Deben describir la misma lectura. Porque hay un punto aquí que está en rojo, que lo vamos a tocar dentro de un ratito, que es punto de fuga. Entonces, si esta rama cierra bien, pero mi rama siguiente hace así, el espectador cuando hace la lectura así, llegó aquí y se fue. Y no importa lo maravilloso que yo construya en esta parte. Él me generó un punto de fuga a través de la dirección, ¿ok? Donde la velocidad de la composición fue gigantesca y no hubo espacio para que el espectador se detuviera. Entonces, si yo logro que el espectador se enganche, ¿ok? A través del impacto visual de la floración o de la textura, en el caso de las maderas vivas y maderas muertas, que tenga madurez, y el tamaño no importa. El tamaño solamente importa para la primera. Es como la floración. Entonces, la receptividad es la que nos va a dar el primer punto a favor para que nuestro árbol, la gente se detenga a ver. El impacto visual por el color y el tamaño solo sirve para que la gente se acerque. El carácter para enriquecer la composición, la madurez para no tener que explicar nada a nadie. Entonces, vamos a hacer una pausa porque vamos a descansar un poquitico, porque la teoría es larga. Bien, ya vieron y oyeron todas las explicaciones que nos dieron nuestro maestro Natales Posteraro. Muy importante para nuestra formación como bonsaístas. Ya seguimos con más en el próximo segmento.
seguimos en la onda del estudio de los lineamientos artísticos que nos diera nuestro maestro, el instructor Natale Posteraro, en la tercera masterclass que se dio precisamente acá en las instalaciones del canal, donde tuvimos una jornada completa de sábado y domingo tratando el tema de lineamientos artísticos. Especialmente si lo pongo agarradito de mano. Pero a primera es un niño. Pero si yo genero una profundidad y yo esta imagen la pongo aquí, empiezan los problemas. Porque no sé si es un niño o es un adulto. Puede ser un niño, puede ser un adulto. Lo que pasa es que está en diferentes escalas. ¿Ok? No, diferentes escalas. La medida es el mismo hombre de 2 metros, ahí está. Entonces yo saqué mi cuenta, esto por esto entre esto, pam, 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 la escala es 1 a 200. Entonces yo la recreo aquí, pero aquí la hice 1 a 50. Es el mismo tipo. Lo que está en unos valores distintos. Por eso es que yo digo que lo que nosotros en la escala debemos modificar son los valores. Y sigue siendo el mismo hombre. En diferentes escalas. Pero si yo a este señor que está aquí o a este señor que está aquí le invierto las cabezas. Le invertí las cabezas. Está desproporcionado. Porque hay valores distintos dentro de la misma composición que se están trabajando con escalas distintas. Porque esta era la escala para este. Y esta la escala de este. Entonces, si yo no manejo la misma escala dentro de todas las partes de mi composición, caigo en una de las peores, de los errores más graves que hay dentro del mundo del bonsái, que es la desproporción. Y la proporción sirve para dar realismo. Las grandes obras del Renacimiento son maravillosas por lo acertado de la proporción. Sin importar si la estatua mide 6 metros como el David, ¿verdad? O mide 50 centímetros como una de las vírgenes empeladas, por ejemplo. Son maravillosas todas. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Fue la escala. Pero la proporción es perfecta, el tamaño de las manos es perfecto, el tamaño de la cabeza, la vena, el pie, el pequeño músculo que aparece aquí cuando tienes el meñique levantado. A nivel de proporción es perfecta, porque manejó la misma escala en todas las partes de la escultura. Nosotros debemos manejar la misma escala en todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Quedó claro? La escala es una herramienta. La proporción es el resultado de la herramienta. Entonces, he visto árboles que tienen un tronco que es así, y una primera rama que es así. Está completamente desproporcionado. Pero si mi árbol en vez de ser así, hubiera sido así, estoy en proporción. Entonces posiblemente esta rama está muy bien hecha, pero está en una escala inferior a la del tronco. Están con valores completamente distintos. Entonces, ¿cómo nos vamos a ayudar nosotros para minimizar errores como este?
¿ok? Sin tener que agarrar y sacar cuentas de fórmula matemática que a qué escala voy a trabajar mi árbol. Utilizando la proporción A1. Entonces nosotros podemos apoyarnos en dos reglas, en dos herramientas más, que una es el número dorado, el Fibonacci, o la ley de los tercios. Entonces, si nosotros nos amparamos en cualquiera de estas, este error no nos va a pasar sin tener que agarrar la calculadora y estar cambiando la primera rama en cuanto matemáticamente a qué escala la voy a poner. No, tiene que ser por instinto, por apreciación, por gusto, por balance, porque debe tener proporción. Inmediatamente me dijeron que esto está desproporcionado y esto también. En los dos dibujos anteriores yo no saqué la cuenta de cuánto mide este para dividirlo entre 8 partes. Poco más, poco menos, eso es el valor de la figura humana. 8 cabezas. La cabeza es 8 cabezas, el cuerpo es 8 cabezas. Igual que un niño. Igual Que un niño pequeño son 4 cabezas. Yo no agarré ninguna regla, ni calculé, ni saqué, yo hice a nivel instintivo. Entonces ustedes todos sabían que la cabeza que yo puse ahí estaba en proporción, sin ser matemático, sin ser preciso, porque aquí empiezan a entrar nuestras emociones. Ya nosotros logramos generar un impacto visual a través de cualquiera de todos estos y logramos llegar a que hay una receptividad donde el espectador se quede enganchado. Entonces de ahí en adelante tienen que empezar, ya de ahí en adelante lo que tiene que llamarle la atención al espectador no es la textura, no es el color, es las emociones. Y ya ustedes aquí sintieron un rechazo emocional por una cabeza fuera de proporción porque manejé escalas distintas. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Llevemos toda esta teoría universal de la proporción que hay en internet a los árboles, porque si buscamos proporción dentro del bonsai empieza a limitarnos la información, como que si fuera un gran secreto. Y la realidad es que lo que nosotros necesitamos es tener realismo. Y la proporción debe estar en todas las partes del árbol. Por eso es que el árbol debe ser cónico en todas sus partes. Porque la conicidad da proporción. Si el árbol viene con un tubo así hasta aquí y el árbol yo lo termino aquí, no hay proporción entre la línea del tronco y el ápice. Si la rama es más delgada que donde él caza, que aquí es donde quiero llegar, ¿dónde aplico yo mi ley de los tercios? Si este señor mide aquí 10 centímetros, mi primera rama no debe tener menos de 3,3 centímetros. Entonces apliqué la ley de los tercios o la cuadrícula que me quisieron imponer con sus márgenes para que yo me limitara como artista y la utilizara únicamente para construir moyobis. Yo voy a utilizar esa herramienta, pero para que mi árbol tenga proporción en todas sus partes. Entonces lo mismo va a ocurrir con la rama que nace aquí. Si este mide 3,3, esta mide 1,1 y así sucesivamente en cada ramificación que yo quiera. Y en la segunda rama lo mismo, pero como mi árbol va en conicidad, aquí ya este punto no es de 10, este punto ya es de 7, de 6. Entonces esta es de 2 y esta es de 7.3. No, perdón, 0.73. Ok, ¿se entiende? ¿Estamos claros? Conicidad. Todos sabemos lo que es la conicidad. Bien. Y una rama de la línea del tronco a una rama. De la línea del tronco a una rama. De la línea del tronco a una rama. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias para llevar el árbol desde su base hasta su ápice. Del diámetro que tengas aquí a 0 aquí. ¿Cuántas veces voy a ir yo? Las veces que sea necesario. ¿Cómo construir una rama? De la línea principal de la rama a una secundaria
de esa secundaria a una terciaria, hasta que vaya. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesaria. La única forma de ganar tonicidad es con el crece, corta, divide, crece, recorta, recorta, divide, crece, divide, recorta, 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 recorta. Y maravillosamente vas de 1 a 2, de 1 a 2, de 1 a 2 en cada punta. Ok, la tensión. Imagínense un globo. Un globo de estos globitos de niños. Okay. Con la cuerdita y el... La tensión no es más que fuerza, que empujan de adentro hacia afuera. ¿Hasta dónde puedo estirar yo? Donde yo quiera. Siempre y cuando guarde proporción. O hasta que el globo se explote. Hasta que guarde proporción. ¿Cuándo se explota el globo? Cuando el globo se va a explotar. Cuando yo generé una tensión tan grande que la base y la estructura y todos los lineamientos previos a esa tensión que normalmente se hace con una rama de fuerza que no necesariamente es la primera rama de la composición, puede ser la segunda, puede ser la tercera, es la que marca la dirección de nuestro árbol, marca la tensión, llega a un punto en que cae y se explota el cuerpo. ¿Tengo o no tengo segunda rama? Entonces empiezo a jugar con tensiones, fuerzas, valores, sensaciones. Y después viene una tercera aquí atrás que es de profundidad. Entonces esta también entra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra rama de fuerza. Nuestra rama de fuerza es el máximo indicador de la dirección y fuerza que va a ejercer nuestra composición. En los bosques hay puede ser un árbol pequeño caído, genera una tensión que jala. Entonces, las tensiones son sensaciones. Hay forma de hacerlo matemáticamente. Yo estoy completamente seguro que si agarramos un físico, le presentamos un museo, te puede decir cuántas fuerzas ejerce cada parte del árbol. Pero más o menos es eso que estoy colocando ahí. Pero es matemático. Yo necesito emociones. Yo necesito que ustedes lleguen a un punto cerca sin tener que utilizar la matemática. Porque la matemática me va a hacer algo que es perfecto. Pero no es natural. La naturaleza. Llega un punto en la perfección matemática dentro del mundo del bonsai que se vuelve predecible. Pierde interés. Es matemáticamente perfecto, pero no hay esa intervención del artista. No está ese contacto que tenemos todos con la naturaleza. Todos los que hacemos bonsai de una u otra manera vamos por la calle y vemos los árboles. ¿Listo? Y cuando ve una luz, y eso lo hacía antes de conocer el bonsai. Yo, por ejemplo, miraba chicos. Ok, tensión. La tensión en el diseño es un estado de desequilibrio, conflicto o contraste, que crea una sensación de anticipación, curiosidad o suspenso al espectador. Los árboles con pocas tensiones, nosotros los llamamos árboles aburridos. Aburridos. Porque no despierta esa sensación, ese drama, esa historia, como los árboles estables. ¿Ok? Ya es cuestión de gusto. Por ejemplo, para mí los árboles estables no existen. Los balanceados de forma estática en mi colección no existen. Porque es por personalidad, por no sé qué es, pero mis árboles las primeras ramas caen. Okay, esa fuerza que cuando tú llegas te tiene que generar algo de angustia y después en el recorrido
te va dando un balance, a través del balance termina la composición siendo armónica, como estas grandes composiciones musicales que tienen picos altos, de tonalidades altas, de ritmos altos y después caen y al final tú escuchas toda la composición y es una maravilla. Entonces, no es lo mismo que repite los mismos cuatros, transmite los mismos cuatros, se vuelve monótono. Lo mismo me pasa a mí cuando yo veo una imagen de un bonsai que es estática. Bello, pero 2 minutos. Al tercer minuto empiezo a tener angustia porque es demasiado tranquilo para mí. Pero es una cuestión de sensaciones. Yo les digo que ustedes evalúen las sensaciones porque de repente lo que a mí me parece maravilloso, que son sensaciones extremas, que están movidas con grandes tensiones y con ingravidez, a otra persona le genera angustia. Entonces pierde la armonía, pero es por una cuestión de sensación. Entonces, ¿por qué mi árbol a esta señora no le gusta? Si a todo el mundo le gusta, pues la señora, tranquila. Pero no significa que sea mal árbol. No, porque su opinión está equivocada, porque la de otros 10 es distinta. Es una cuestión de sensaciones. Como cualquier obra de arte. Entonces, si yo me voy a lo matemático, mato las sensaciones. Entonces dejo de ser un artista para ser un físico. Mato el artista para ser un matemático. Me vuelvo a meter en un margen como la cuadrícula, pero un poquito más grande. Tener lo artístico. Claro. Entonces en vez de tener 4 cuadros, 9 cuadros para terminar mi composición, tengo números para terminar la composición. Y si este se sale de este, está mal. Porque matemáticamente 2 y 2 son 4. Pero artísticamente 2 y 2 no siempre es 4. Porque yo puedo colocar, en esta línea, yo puedo colocar una rama de profundidad aquí. Entonces dice, pero ya la rama de profundidad se comió esta. Entonces esta dejó de tener fuerza, entonces bueno, yo esta me la chico. Yo la convertí en un pincito y yo que le doy la tensión ahora a esta y este balance de aquí ahora empieza a tener más sentido. Pero también alturas distintas. Pero te saliste del primer tercio. No importa. Mi primera rama es esta que está muerta. Es la primera rama. Pero mi rama de fuerza es esta. Por eso es que quiero que ustedes entiendan la diferencia, que la primera rama no siempre lleva la responsabilidad de ser la rama de fuerza. Solo en la cuadrícula. En la cuadrícula es el único sitio dentro del universo del bonsái donde la primera rama tiene que tener el carácter de ser la más grande, la más gruesa, la más larga y la que marque la dirección de la composición. ¿Dónde se debe colocar la rama de profundidad? La rama de profundidad es la rama, me parece que no debería ir ahí, eso más adelante, pero se lo voy a decir una vez y después lo saltamos. La rama de profundidad nos da una tercera dimensión. Ok. Y de igual manera, dice el libro que debe salir a ambos lados de la línea del tronco. O sea, una rama de profundidad no puede salir así nada más. Y una más. Ella tiene que aparecer por un lado y aparecer por el otro. Yo lo voy a poner a que aparezca igual a un lado y al otro. No, porque no. ¿Pero por qué? Por un tema que vamos a ver más adelante que se llama ritmo. Ritmo. Entonces, yo lo voy a poner. Sería tonto que yo ponga mi rama de profundidad en sentido contrario de donde va mi rama de fuerza y mi rama de base ápice. Porque empiezo a estabilizar la imagen. Pero yo hago tanto para que esto sea dinámico. Y con una sola rama para allá mal cortada, no traigo la imagen. Bien,
vieron pues toda la explicación, todo el conocimiento que nos dejara nuestro maestro, así sobre lineamientos artísticos. Tenemos pues mucho material, muchas cosas que aprender y seguimos aprendiendo porque en los próximos programas vamos a seguir con más de Natales en Portuguesa Televisión. Perdón, ya me equivoqué. Bueno, así ya vieron pues toda esa explicación, todos esos conocimientos que nos dejara nuestro maestro. Hoy pues estuvimos viendo mucha teoría, pero vamos a seguir viendo a nuestro maestro en los próximos programas porque tenemos más delineamientos artísticos. Y bueno, eso fue todo por ahora y nos vemos cuando nos veamos. Chao, chao.